Quiero darle la bienvenida muy especial a todos los que nos están visitando el día de hoy. Nuevamente tenemos la familia de Josafat, ¿no? Que vienen de Chihuahua, ¿cierto que sí? Démosle un aplauso a ellos que otra vez están con nosotros. Los extrañamos el jueves, pero nos dijeron que tenían actividades. Y también nuevamente está aquí nuestra hermanita Tula, aquí con nuestro hermano Noé. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo por sus vidas también. Y le voy a invitar a que vaya con su Biblia a Mateo capítulo 5. Hemos estado estudiando este año el Sermón del Monte y hoy vamos a estar viendo nuestro noveno tema, al que en su propia Biblia ahí dice en el versículo 33, Jesús y los juramentos. Vamos a ver un tema bastante confrontativo, un tema bastante importante para nosotros el día de hoy. En Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, vamos a hablar de el valor del juramento, el valor de los compromisos de palabra, el valor de la palabra que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Será que eso es importante para Dios o no es importante para Dios? ¿Qué es lo que Jesús nos dice acerca de eso? Como ustedes saben, en el capítulo 5 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo sube al monte como aquel profeta que dijo Moisés que vendría, como aquel que realmente transmitiría la palabra de Dios, porque es la palabra misma de Dios hecha carne, es Dios hecho carne. El rabí de Israel va a decirle a todo el mundo cuál es la agenda del reino de Dios, cómo es que Cristo gobierna. Y en primer lugar, él va a mencionar las características de los ciudadanos de ese reino, a los cuales se le llama bienaventurados. No van a ser personas que van a pasar por encima de los otros, no van a ser guerreros poderosos que van a aplastar la cabeza de sus enemigos, sino que van a tener características como que van a ser pobres en espíritu, va a ser gente que llora, mansa, gente que tiene hambre y sed de justicia, gente misericordiosa, gente que tiene su corazón limpio, gente que es pacificadora, gente que será perseguida por causa de la justicia, gente que será perseguida por ser cristiana. Allí encontramos el primer valor de lo que significa la verdadera dicha y la verdadera felicidad. ¿Qué significa ser bienaventurado? Prosiguió el Señor Jesucristo en el versículo 13 a decir que los ciudadanos de ese reino, los hijos de Dios, son la sal de la tierra. Van a ser aquellos que van a darle sabor a la tierra, sabor de reino de Dios, que van a resistir la corrupción de este mundo, pero además serían la luz del mundo, que iluminarían al mundo no solo con sus palabras, con la predicación del evangelio, sino con sus obras. Pero el Señor Jesucristo entonces va a dejar claro que su enseñanza no va a contradecir para nada a la ley ni a los profetas, sino que Él vendría a cumplir la ley. Y para dejar claro esto así, Él va a empezar una sección a la que hemos llamado la sección oísteis que fue dicho, pero yo os digo, donde Él va a liberar la ley de la tradición, porque los rabinos judíos tenían la manera de interpretar las escrituras a su amaño o a su antojo, pero era una interpretación limitada que llevaba a las personas a la autojustificación y al legalismo. Pero Cristo viene a tomar el bisturí quirúrgico de la ley para abrir los corazones de los hombres, para que podamos reconocer que somos pecadores y de esa manera recibir nuestra salvación. Así que el Señor Jesucristo primero va a hablar acerca del sexto mandamiento, que significa realmente ser convicto por la ley por asesinato. Y no es solamente asesino el que mata a alguien, sino el que se enoja contra alguien, el que ofende a alguien, el que insulta a alguien, el que maldice a alguien. También el Señor va a hablar acerca del tema del adulterio. Y Él va a decir que el adúltero no es el que se acuesta con una mujer solamente y no queda convicto por la ley el que se acuesta con una mujer que no es su esposa, sino el que desea a la mujer de su prójimo, el que desea todo aquello sexualmente que Dios le impide, que Dios ha prohibido tenerlo.
De esa manera el Señor va a ir al espíritu de la ley y no solamente a la letra. Dios quiere tocar el corazón. Y el jueves estuvimos hablando de un tema muy importante que se los recomiendo. Vimos acerca del divorcio. Los rabinos tenían una opinión acerca del divorcio, que si un hombre por cualquier razón algo no le gustaba de su esposa, la podía repudiar dándole una carta de divorcio y con eso queda suficiente, ya cumplió la ley según ellos. Jesucristo va a dejar claro una vez más que el asunto es mucho más allá que solamente decir pues tenemos un papel de divorcio y ya nos divorciamos. Y es un tema controversial y le pido que vaya a nuestra página de internet en YouTube, El Camino Mexicali, y escuche esta predicación del domingo acerca de Jesús y el divorcio. Pero ahora el Señor va a tocar otro tema, un tema bastante importante, el tema de los juramentos. Vamos a leer lo que dice Mateo 5, 33 al 37. Leámoslo pausadamente. Jesús dijo: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oremos. Bendito Dios, venimos ante tu presencia en esta hora a leer, a estudiar, meditar, bendito Dios, pero también ser confrontados por tu palabra. Queremos rogarte, bendito Dios, que nos hables. Te ruego que me uses a mí para hablar tu palabra y nada más que ella, Señor, y que hoy podamos humillarnos ante tu presencia, arrepentirnos y ponernos de acuerdo, bendito Dios, a lo que tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo va a tocar el tema de los juramentos. ¿Qué es un juramento? Para que lo tengamos claramente. Un juramento es una declaración efectuada por una persona a fin de prometer o garantizar por lo menos dos cosas. Se jura para cumplir un voto, una promesa, un pacto, como lo dice Números 30, versículo 2. Se utilizaba para consagración de bienes, cuando se consagraba la casa, los caballos, se consagraba algo para Dios, como una promesa también de gente que decía: yo voy a hacer esto y me comprometo con Dios y juro que lo voy a hacer. También para los votos matrimoniales, para negocios y cosas como estas. Para eso se juraba, para cumplir votos, promesas y pactos. Pero también se juraba para dar testimonio de que algo que esa persona está diciendo era verdad. Para quitar toda controversia se hacía juramento. Esto básicamente en juicios y declaraciones. Es como hoy en día cuando a usted le pasan un documento o le dicen que usted debe hablar bajo protesta de decir la verdad. Usted en ese momento, usted queda bajo juramento. Usted tiene que decir la verdad, porque si no, eso le traería consecuencias. En este caso, la Biblia en el Antiguo Testamento sí decía que se podía jurar. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 al 15, la Biblia dice de la siguiente manera: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces el Señor va a dejar claro que al único que se debe invocar en el momento de juramento es a Dios, a Jehová, y no a ningún otro Dios. Porque usted sabe que en el Medio Oriente era una cultura politeísta donde había todo tipo de dioses. Entonces, te juro por Astaret, te juro por Baal. No, el Señor dice: jurarás solamente por el nombre de Yahvé, porque Yahvé es el único Dios verdadero y Yahvé es el único que mira todas las cosas, es el único juez de la tierra y el único que tiene potestad para poder cobrar, por decir así, un juramento hecho de manera mentirosa. Pero este juramento se hacía normalmente en un lugar sagrado, ante una autoridad y en una ceremonia formal.
no era para algo cotidiano, no era para el día a día. Te juro que sí compré las tortillas. Ay, te juro que yo me levanté temprano. No, era para asuntos formales, asuntos verdaderamente importantes. Esto del juramento está estrechamente ligado con el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Éxodo 27. La Iglesia Católica dice: no jurarás en vano, pero así no es como dice el tercer mandamiento de la ley de Dios. Este mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, cualquier persona que fuera a hacer un juramento, un voto, una promesa en el nombre de Dios, o que fuera a mencionar el nombre de Dios o a hablar en el nombre de Dios, si lo hacía en vano, esa persona quebrantaba el tercer mandamiento de la ley de Dios. Pero esto de los juramentos también está bastante ligado al noveno mandamiento. El noveno mandamiento está en Éxodo 20:16, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Porque, mi amado hermano, cuando una persona llamaba a testificar acerca de un asunto, tenía que decir toda la verdad y nada más que la verdad en los juicios. Pero habían personas malas que decían mentiras en los juicios y decían falso testimonio, y de esa manera entonces quebrantaban dando falso testimonio, y muchos iban a la muerte o muchos iban a la cárcel por un falso testimonio de algo, de alguien. Entonces aquí vemos que este tema es muy importante. Todo juramento es ante Dios como testigo y Dios como juez, y es a quien se debe responder so pena de quebrantar esto. ¿Sabe usted cómo se llama el pecado o el acto ilícito de jurar en vano? Se llama perjurio, perjurar. Y hasta el día de hoy, en la sociedad, en México, en Colombia, en los Estados Unidos, perjurar es un delito. Cuando usted firma un documento legal y usted firma diciendo que usted está bajo protesta de decir la verdad, si usted no dice la verdad, usted va a pagar las consecuencias. Un ejemplo de eso fue hace muchos años el presidente Bill Clinton. El presidente Bill Clinton fue acusado de haber tenido una relación ilícita con Mónica Lewinsky, y Bill Clinton declaró públicamente bajo protesta y juramento que él no había tenido ninguna relación con Mónica Lewinsky. Pero se hicieron investigaciones y se demostró que él se había tenido relaciones con Mónica Lewinsky, así que él fue juzgado por el delito de perjurio, pagó una cifra millonaria y le quitaron su licencia de abogado en los Estados Unidos. El delito de perjurio no solamente era en la ley de Dios, sino que sigue hasta el día de hoy teniendo graves consecuencias. Ahora bien, para Dios es importante el tema de los juramentos. Pues sí, le das clic por favor, que no pasó la diapositiva. Alguien una vez dijo lo siguiente: un estado no puede sostenerse si la palabra jurada no vale. Esa palabra es algo que se utiliza en el derecho, se utiliza mucho, pero nadie sabe quién la dijo. Es una palabra anónima. Un estado no puede sostenerse si la palabra jurada no vale. ¿Y por qué existen los juramentos? Porque la tendencia natural del ser humano es a la mentira. Romanos 3:4 dice: sea todo hombre mentiroso. La Biblia dice que tanto tú como yo tenemos una naturaleza que no es confiable. Entonces, el juramento viene a ser una garantía, pues el que jura se expone a consecuencias divinas, donde Dios mismo lo va a castigar si llega a decir mentiras en un juramento. Pero también puede ser castigado por la ley. Y en ese caso, a la ley, a los magistrados, al gobierno, se le faculta por el mismo Dios para castigar a los que cometen perjurio por incumplimiento al juramento. En Josué capítulo 9 vemos un caso de juramento. En Josué capítulo 2 versículo 8 al 24, donde Josué le promete, le jura a Rahab que si ella está en su casa con su familia, cuando llegue la conquista,
ellos van a salvar la vida de Rahab y de su familia que estén en esa casa, y de esa manera ellos cumplieron ese juramento y Rahab y su familia fueron salvos. La Biblia también nos dice en Josué capítulo 9 que los gabaonitas era un pueblo que debían haber sido aniquilados, pero hicieron pacto y juramento con Josué, y por ese pacto no mataron a los gabaonitas. Así que esto es algo muy serio. Usted en la Biblia va a encontrar comúnmente personas que decían esta frase: así me haga Dios y aún me añada. Cuando decían eso, estaban jurando. Por ejemplo, Ruth, en el capítulo 1, versículo 17, cuando Noemí le dice: quédate en Moab, yo me vuelvo para Belén, y ella le dijo: así me haga Dios y aún me añada, que yo estaré contigo, moriré donde tú mueras, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Así que ella quedó vinculada, atada a un juramento que ella hizo. Primero de Samuel capítulo 14 versículo 44 nos habla de otro caso de juramento y de consecuencias por no cumplir los juramentos. De hecho, acabamos de leer ahorita por nuestro hermano José Luis en el Salmo 15 que una de las características del hombre que estará en la presencia de Dios es el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Una vez juró, así la consecuencia sea en su contra, debe cumplir su palabra. Y en la Biblia usted va a encontrar un sinnúmero de veces esto que estamos hablando. Así, mi amado hermano, este es el tema del juramento. Los juramentos incluían una maldición que respaldaba la veracidad de la declaración. Es decir, la persona decía: que Dios me castigue si estoy diciendo mentira. Que Dios me castigue. En Colombia decimos que me parta un rayo, cosas como eso. Entonces, de esa manera, Dios está estimulando el temor de Dios, porque Dios verdaderamente efectuaba y sigue efectuando castigos por eso. Eso es el juramento. Pero usted ha escuchado la palabra conjurar. De hecho, hay una película llamada El Conjuro. Y la gente cree que el conjuro es una bruja que hace maleficios y conjura demonios. No, eso, conjurar es cuando una persona entonces obliga a otra bajo juramento de que diga la verdad o de que haga algo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:21, Pablo le dice a Timoteo: te conjuro por el Dios Altísimo que cumplas tu ministerio. Es decir, tú que has sido ordenado como pastor, tienes que cumplir tu misión bajo juramento. Así que te conjuro, estás obligado por maldición de no cumplirlo. En Mateo 26, versículos 57 al 75, el Señor Jesús está siendo juzgado por Caifás. Y Caifás le dice: te conjuro por el Dios Altísimo, ¿eres o no eres el Mesías? Y Jesucristo le dijo: tú lo has dicho, y verás al Hijo de Dios venir en las nubes del cielo con los santos ángeles. Así que las autoridades tenían esa facultad de conjurar a alguien para decir la verdad o para hacer un acto. Pero como los seres humanos somos mentirosos y muchos faltaban al juramento, con el tiempo se le empezó a añadir como un nombre o una persona a ese juramento. Como cuando se dice: te juro por mi madre que yo dije la verdad. En ese caso, lo que está diciendo es que a mi mamá le caiga una maldición, que mi mamá se enferme, que Dios castigue a mi mamá si yo te estoy diciendo algo malo o yo estoy mintiendo. Ahí es donde empieza el problema de los juramentos, porque el que jura se está exponiendo a la maldición, al juicio de Dios si llega a perjurar. De hecho, la Biblia dice de muchas veces de gente que fue castigada. Ya te dije que Josué hizo un pacto con las gabaonitas. Dios le había dicho a Josué: ustedes van a entrar a la tierra de Canaán y van a destruir todas las naciones cercanas. Pero los gabaonitas, que era una gran ciudad, ellos eran astutos y dijeron: no, Josué y los israelitas nos van a matar. Así que ellos agarraron tortillas con hongos, agarraron ropa vieja, agarraron zapatos rotos y todos se fueron despeinados y llenos de polvo a hablar con Josué.
Y les dijeron, somos una nación, pero queremos hacer pacto con ustedes. Josué le dijo, no puedo hacer pacto con ustedes porque Dios nos mandó a destruir todas las naciones cercanas. Pero ellos le dijeron, no se preocupe, porque cuando salimos de nuestra tierra, nuestra ropa estaba nuevecita. Estas tortillas estaban recién horneadas, nuestros zapatos estaban recién comprados. Así que el camino fue tan largo que mire cómo está nuestra ropa. Y dice la Biblia que Josué no consultó a Dios y se dejó llevar por el engaño de los gabaonitas y hizo un pacto juramentado de que no iba a destruir a los gabaonitas. Pero ¿qué pasó a los días? Que se dieron cuenta que los habían engañado. Pero como Josué aplicaba lo que decía ya la palabra de Dios, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, él mantuvo su juramento y ese juramento protegía a los gabaonitas. Pero ¿qué pasó? Que pasaron los años, más o menos 1000 años, y vino un rey a Israel que se llamó Saúl. Y Saúl era frenético y no tenía en cuenta muchas veces los pactos de Dios. Así que Saúl mandó a matar a los gabaonitas. Y por haber mandado a matar a los gabaonitas, quebrantó el juramento y vino enfermedad y maldición sobre Israel por haber faltado al juramento. Entonces podemos ver que esto de perjurar era algo muy grave y Dios lo tomaba en serio y Dios lo sigue tomando en serio. ¿Por qué? Porque, hermano, la ley de Dios, los mandamientos de Dios son un reflejo del carácter de Dios, de quién es Dios. Dios está mostrando su naturaleza a través de la ley. De hecho, la Biblia dice que Dios jura y nuestra redención, nuestra salvación, la obra de Cristo, todo está bajo juramento de Dios mismo. Esto es muy interesante. Lea conmigo Hebreos capítulo 6 versículo 16 al 19. La Biblia dice de la siguiente manera: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Está viendo lo que dice el autor? Para quitar la controversia. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla de la fe. Hermanos, el plan de salvación, de enviar a Jesucristo, el cual vendría como nuestro redentor, libertador, sacerdote, que mediaría por nosotros, fue algo jurado por Dios. De hecho, la Biblia dice en el Salmo 110, versículo 4: he jurado, yo te hago sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De hecho, la Biblia nos va a decir que Dios le había prometido a Abraham que de su simiente vendría la salvación para todas las familias de la tierra. Y Dios probó a Abraham para que sacrificara a su hijo. Y Abraham tuvo fe, dice la Biblia en Génesis capítulo 22. Tanta fe tuvo que él inclusive estuvo dispuesto a decir: Dios proveerá cordero. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos que Abraham sabía que si él sacrificaba a Isaac, como Dios no puede mentir, Dios lo resucitaría entre los muertos. Y cuando Abraham ya iba a sacrificar a Isaac, Dios le dijo: detén tu mano, y Dios proveyó cordero. Y luego, cuando Dios proveyó cordero, Dios dijo: he jurado por mí mismo, he jurado por mí mismo que de cierto te bendeciré y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué yo hoy puedo estar tranquilo que voy a ir al cielo? ¿Saben por qué? No porque yo soy bueno, sino porque el plan de salvación, donde Dios decretó que vendría Jesucristo y todo aquel que en él crea no se perdería, mas tendría vida eterna, eso está jurado por Dios y Dios no puede mentir, y son dos cosas inmutables en las cuales no hay forma de que eso sea quebrantado. Isaías 45, 23 al 24, Isaías 62, del 8 al 9, Isaías 14, 24, todas son partes donde Dios juró. Así que, ¿por qué jura Dios? No jura Él porque Él tenga que demostrar que sí cumple su palabra, no, sino por la condición de los seres humanos. Porque nosotros los seres humanos somos cortos de fe
y necesitamos muchas veces garantías. Y por eso Dios está dispuesto a hacer pactos, Dios está dispuesto a hacer señales y Dios está dispuesto a jurar. De hecho dice la Biblia: juro por mi mano derecha, juro por mí mismo que lo cumpliré. Así que si tú crees en Jesucristo, estás arrepentido de tus pecados, tú estás juramentado de que haces parte del pueblo de Dios y no hay nada que pueda cambiar eso. ¿Usted le da eso alegría? A mí por lo menos me da mucha paz. Entonces, el tema del juramento en realidad hace parte del carácter de Dios. Ahora, recuerde usted que el Señor Jesucristo, cuando sube al monte en Mateo capítulo 5, Él entonces va a hablar de los juramentos. ¿Por qué? Porque así como el día de hoy la gente tuerce la palabra, la gente tuerce la ley de Dios a conveniencia, los fariseos y los escribas tenían tradiciones a lo que ellos llaman: existen juramentos vinculantes y existen juramentos que no son vinculantes. En otras palabras, usted puede jurar por ciertas cosas y eso no lo obliga, y usted puede jurar por otras y esa sí lo va a obligar. Si usted mira en Mateo 23 del 16 al 22, Jesucristo va a demandarlos públicamente y les va a decir: ustedes son hipócritas, fariseos y escribas, duros engañadores, que dicen que si uno jura por el templo no tiene consecuencias, pero que si uno jura por el oro del templo, entonces sí queda uno empeñado en su palabra. O ellos decían que si alguien juraba por el altar del templo no estaba obligado a cumplir, pero que si usted jura por las ofrendas sí está obligado a cumplir. Y Jesucristo va a decir que eso es mentira, que eso no debe ser así. Ahora, ¿por qué ellos hacían eso? Hermanos, usted recordará que el pueblo de Israel, por su pecado, fue llevado a Babilonia por 70 años. Y cuando ellos estuvieron en Babilonia, ya no había templo, no había sacerdocio. Muchos de ellos no tenían acceso a la ley de Dios y hasta inclusive muchos olvidaron hablar el hebreo antiguo y aprendieron el arameo. Y una de las cosas que se desvaneció y se perdió fue la pronunciación del nombre de Dios, que hasta el día de hoy nadie sabe si es Jehová, Yahvé, Yahweh, etc. Entonces, ellos no querían faltar al tercer mandamiento de la ley de Dios. ¿Alguien recuerda el tercer mandamiento? No pronunciarás el nombre de Dios en vano. Entonces ellos decían: como ya nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios, ya no vamos a decir el nombre de Dios. De hecho, hasta el día de hoy, un judío no te va a decir Yahvé, ni Jehová, ni Yahweh. Ellos te van a decir Hashem. Hashem significa el nombre, para no pronunciarlo. Ellos dicen Hashem. Entonces, aquí viene la treta, aquí viene la artimaña. Entonces ellos decían: como no podemos pronunciar el nombre de Dios, entonces podemos jurar por cualquier otra cosa y no estamos obligados a cumplir nuestra palabra. ¿Está viendo cómo se enreda el asunto? Entonces, según ellos, como no se juró por el nombre de Dios, entonces no estoy obligado a cumplir, y si incumplo a ese juramento no cometí perjurio. Soy justo, estoy bien delante de Dios, no tengo ningún problema. Y eso es lo que Jesucristo va a desenmascarar y va a decir: ustedes están equivocados. Así que, así como los abogados del día de hoy, ellos conocían las trampas legales para no obligarse a sus votos, a sus juramentos, a sus promesas. Y entonces constantemente en sus conversaciones cotidianas, entonces añadían juramento tras juramento, pero sin pena ni maldición. Algo parecido a lo que mucha gente hoy hace. Ya estoy llegando, te lo juro que ya estoy llegando. Ay, delante de los ojos de Dios que te estoy diciendo la verdad, te lo prometo. Mejor dicho, que me parta un rayo, cierto, te juro por mi hijo, por la memoria de mi abuela. Entonces utilizaban todo ese tipo de decir así, maneras de juramentarse, pero decían ellos sin estar obligados a cumplir. Y aquí es donde el Señor Jesucristo va a aclarar. Así que, mis amados hermanos, como esto del juramento es algo tan importante, entonces vamos a tener que observarlo. Le das clic, por favor, que no está pasando. Para corregir entonces las posturas engañosas, tradicionales
y las costumbres basadas en sortilegios y artimañas. En Mateo 5 del 33 al 37 Jesús nos va a dar 4 aclaraciones frente al tema de los votos, promesas, pactos, juramentos y el compromiso de la palabra. Porque todos los que estamos aquí en cualquier momento hemos tenido que ponernos bajo juramento, nos hemos comprometido, hemos hecho votos o vamos a tener que hacerlo, y esto es muy importante. Así que lo primero que Jesús nos va a aclarar, escúcheme muy bien, es que el juramento no es algo informal ni cotidiano de todo el tiempo, de las conversaciones cotidianas de la vida. No. Mateo 5, 33, 34. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Cuando uno lee, inmediatamente, bajo la traducción que se hizo allí, muchos entonces dicen que Jesús está prohibiendo todo tipo de juramento, porque dice: no juréis en ninguna manera. Pero como usted sabe, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y cuando usted se va al griego, la palabra que ahí dice en ninguna manera es holos, que es una palabra que se traduce también como en todas partes. Entonces Jesús está diciendo: no juréis en todas partes, y algunos lo traducen como: no estén jurando en todas partes. Entonces algunas sectas cristianas o denominaciones cristianas toman esto tan radical y dicen que no hay que jurar de ninguna manera, como los menonitas, los de la secta Amish, los cuáqueros y los testigos de Jehová, donde ellos no hacen juramento a la bandera, donde ellos no hacen juramento a la nación, ellos no hacen ningún tipo de este tipo de cosas, porque dicen: Cristo prohibió el juramento. Pero no, esto no es así, eso no es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, porque ya te demostré que Dios mismo jura. Jesús lo que está prohibiendo es el uso cotidiano de decir a diario como una muletilla para declararle a la gente: te estoy diciendo la verdad, te lo juro por Dios, mire, hágame delante de los ojos de Dios, mire. Entonces Jesucristo está diciendo: no, el juramento no es para eso, no es para las cosas cotidianas. Como ya te dije, Jesucristo dio una respuesta al sumo sacerdote bajo juramento, porque fue conjurado por el sumo sacerdote. Pero Pablo también juró en varias partes de la Biblia, en Romanos 1:9, en 2 de Corintios 1:23, en Gálatas 1:20, en 2 de Tesalonicenses 2:5. Puso a Dios como testigo y se puso en orden de juramento, y conjuró ¿a quién? A Timoteo, diciéndole: tienes que cumplir tu labor bajo pena de juramento, te conjuro por el Dios Altísimo que lo hagas. Entonces, hermanos, los juramentos son permitidos, pero bajo ciertas circunstancias, siempre y cuando no sean violados ni utilizados para cubrir el engaño. Para más o menos tener un vislumbre de cuándo se deben, y Dios manda que debemos ponernos bajo juramento, y esto está supeditado por muchísimos teólogos a través de la historia. De hecho, la Confesión de Fe de Westminster y la Confesión de Londres de 1989, que es prácticamente lo que dio a luz el protestantismo y las iglesias reformadas en el mundo, tienen un capítulo entero acerca de los votos y los juramentos. Todo voto, toda declaración bajo protesta, toda promesa, todo pacto se debe hacer así. Primero, cuando la ocasión es de suficiente seriedad e importancia, en contexto así. Dos, sobre cosas que sean buenas y justas, que no obliguen a lo malo ni al pecado. Te conjuro que lo mates, o yo juro que me voy a suicidar, o juro que no. O sea, el juramento debe ser solo para cosas buenas y justas. Tercero, cuando es impuesto por una autoridad legítima, bajo consecuencias y testigos. Si algún día usted está en un juicio, si algún día usted tiene que declarar la verdad, decir la verdad y solamente la verdad, allí usted debe jurar, debe hacerlo, invocar el nombre de Dios y decir la verdad y solamente la verdad.
para poner fin a controversias y confirmar la verdad, para garantizar el compromiso de hacer algo siempre que sea posible y siempre que sea lícito, pero siempre solo en el nombre de Dios y con temor reverente. Solo así es permitido y se debe jurar. Hermanos, por ejemplo, en actos públicos, como cuando alguien hace una toma de protesta, cuando se hacen juicios públicos, cuando usted se casa, una persona está obligada por Dios que si quiere vivir con alguien y tener una relación, debe ir ante la autoridad y debe hacer votos, y esos votos son delante de Dios con consecuencias, y allí se debe estar bajo esa misma consigna de juramentación. Cuando se hace una ordenación ministerial, cuando yo fui ordenado como pastor, yo estoy conjurado a cumplir mi ministerio. Cuando una persona es ordenada como diácono, está también conjurado a cumplir su ministerio. Cuando uno se hace miembro oficial de una iglesia, la membresía de la iglesia es importante, porque usted, cuando usted pasa al frente y dice: yo estoy bajo el pacto de membresía de esta iglesia, usted delante de los ojos de Dios está juramentándose a ser parte de la congregación y a cumplir lo que ahí dice. Pero si por ejemplo usted dice: ay no, como el tema del juramento es tan severo, yo no me voy a casar. Entonces, si no te quieres casar, no puedes ennoviarte ni puedes acostarte con ninguna mujer, porque es aún peor la fornicación y el adulterio. Y si usted dice: como eso es tan serio, entonces yo nunca me voy a hacer miembro de una iglesia. No, porque si usted no se hace miembro de una iglesia y se cubre por el pacto de membresía, entonces usted le está diciendo a Dios públicamente: yo sí quiero algo contigo, pero no quiero nada con la iglesia. Eso es absolutamente contradictorio. Dios es un Dios formal, y por eso su pacto es juramentado, y Él nos manda a nosotros que estemos dispuestos a estar bajo esa consigna de cobertura, gobierno, pacto, juramentación, promesa en este tipo de aspectos. Amén. Entonces queda claro que el juramento no es para cualquier cosa. En segundo lugar, todo tipo de juramento, así no sea por Dios, así no diga: invoco a Yahvé como testigo. Todo juramento es vinculante. En otras palabras, todo juramento, así usted diga que no fue juramento, es juramento. Mateo 5, 34 al 36 dice: no juréis ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Los fariseos decían: mire, juro por el cielo, no pasa nada. Juro por la tierra, juro por Jerusalén, juro por mi cabeza. Y Cristo les está diciendo: ustedes están inventándose supuestos juramentos desvinculantes. Pero si tú juras por el cielo, estás jurando por donde Dios vive. Si tú juzgas por la tierra, estás juzgando por donde Dios pone sus pies. Si estás jurando por Jerusalén, estás jurando por la ciudad del Mesías, que es Dios mismo. Si estás jurando por tu cabeza, tú no tienes control sobre tu cabeza. Pastor, pero yo me he tinturado el pelo. Ahí dice que no puedo hacer blanco ni negro un solo cabello. Y hay muchos dicen: ay, que Jesús se equivocó. No, usted puede tinturarse el pelo del color que quiera, pero ya no se eche más tintura, y en 4 o 5 meses, ¿qué tiene? Ahora tiene 2 colores: el color natural y el color artificial. Usted no puede un día levantarse y decir: hoy voy a amanecer güera, y amaneció güera. No, usted no puede hacer eso. Y el que está peloncito no puede decir: mañana amanezco con el pelo frondoso como Elvis Presley. No lo puede. No tenemos poder para aumentar a nuestra vida más tiempo, ni nada de nosotros. Por eso no podemos jurar por algo sobre lo que nosotros no tenemos ningún control, porque en últimas todo es de Dios. En últimas, Dios es el creador y juez de todas las cosas. Por eso todo juramento, así se haga por la tierra, por el cielo, por Jerusalén, por su cabeza, todo en últimas significa lo mismo. Es como si usted hubiera jurado por Dios, y usted está ligado a cumplir, y le van a venir consecuencias si usted no cumple su palabra. ¿Estamos entendiendo eso? Por ejemplo, hermano,
Ananías y Zafira? ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 5. Bueno, aquí viene algo importante, hermanos. Ananías y Zafira, ellos estaban en la iglesia y ellos vieron que Bernabé había vendido una propiedad y todo el valor de la propiedad que él había recibido, era una herencia, lo donó a la iglesia. La iglesia probablemente aplaudió. Bernabé fue honrado por su generosidad. Pero en la iglesia habían dos personas llamadas Ananías y Zafira, que eran un matrimonio, y ellos como que les picó la envidia y dijeron: nosotros también vamos a recibir una herencia, también la vamos a dar íntegra al Señor. Al parecer hicieron la promesa. La Biblia no dice que juraron, pero hicieron la promesa delante de Dios y de la congregación. Hermanos, preste atención a lo que le voy a decir. Cuando la iglesia del Señor se reúne, así hayan 2 o 3 personas, se convierte en la asamblea de los santos donde Dios está presente. Y esto no es un cultico, esta es la asamblea de los santos donde Dios está presente. Y cuando ellos hacen una promesa en esa asamblea solemne, ellos quedan vinculados. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron y vendieron la propiedad. Y como cuando vieron el dinero dijeron: ay, no vamos a dar todo, digamos que la vendimos en tanto. ¿Y qué pasó? Que llegaron, hicieron concierto para delinquir, se pusieron de acuerdo para mentir y fueron a la iglesia y llevaron un dinero. Y Pedro le dijo: ¿esa fue la cantidad completa con la que vendieron el terreno? Ellos dijeron: sí. ¿Y qué pasó? Cayó muerto Ananías en la iglesia. Y luego llegó Zafira y Pedro le hizo la misma pregunta y cayó muerto ¿quién? También Zafira. ¿Por qué? ¿Por tacaños? ¿El pecado fue tacañería? ¿El pecado fue que no diezmó? No, el pecado fue perjurio, porque hicieron una promesa delante de Dios y Pedro dijo: no mentiste a los hombres, sino que mentiste ¿a quién? Al Espíritu Santo. Mintieron a Dios. Y como Dios estaba fundando su iglesia, usted recordará en el Antiguo Testamento que cuando Nadab y Abiú, sacerdotes que eran hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño, ellos también murieron. Eso que hicieron Ananías y Zafira fue ofrecer fuego extraño en la iglesia y Dios juzgó para demostrar que el culto al Señor y la asamblea de los santos es importante y sublime. Por eso aquí tenemos que tener reverencia. Por eso usted tiene que tener temor de Dios cuando estamos en la congregación, porque aquí está el Señor. Perjurar es un grave pecado contra el tercer mandamiento. Así que usted no tiene que decir: yo juro, no. Cuando usted dice: me comprometo, cuando usted lo hace ante Dios. Por ejemplo, cuando yo fui ordenado, ante Dios y sus santos ángeles y la congregación, que cumpliré con mi ministerio. Cuando usted se hace miembro de su iglesia y hace el pacto de membresías ante Dios, sus ángeles y la membresía de los santos, y usted queda vinculado y usted tiene que cumplir con sus votos. Cuando usted se casa delante de Dios, así haya sido en un juzgado, usted se está casando delante de Dios y quedó vinculado, así usted no haya dicho: yo juré por Dios. ¿Queda claro? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Por eso le está diciendo: no anden jurando. No anden jurando. Usted está jugando con fuego. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no prospera? Literalmente. ¿Sabe por qué hay muchas personas que van de mal en peor? Porque están vinculadas y ligadas con un montón de compromisos, votos, deudas, juramentos que han hecho y que para ellos no importa nada, y creen que Dios no se ha tomado en serio nada de eso, y por eso no prosperan, ni crecen, ni avanzan, ni maduran. Porque el tema de la palabra, escúcheme, Dios se vinculó con nosotros por su palabra, hizo un pacto con nosotros por su palabra juramentada, y todo lo que tiene que ver con su reino también es con palabra juramentada. Recuerda lo que dice Pablo: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tú lo estás haciendo delante de Dios, estás hablando públicamente y te pones bajo juramento de que Jesús es el Señor, bajas a las aguas bautismales, toma la Santa Cena, estás exhibiendo los signos del pacto y estás bajo un pacto juramentado, y el Señor dice que todo eso es serio. Pero cuando nosotros no tomamos en serio nuestra palabra, ni nuestras promesas, ni nuestros juramentos, ni nuestros votos, entonces estamos en un grave pecado. En tercer lugar, Dios entonces, Cristo nos llama a que seamos gente de palabra. Aquí lo que importa
no es seguir la letra de la ley y buscar las tretas para farisear. Y cómo yo busco una treta para no vincularme y para decir, tampoco es tan grave. Yo sé que yo hice un voto de membresía, yo sé que yo hice votos de matrimonio, yo sé que yo hice votos cuando me consagraron, pero tampoco es tan grave. Es lo que tú crees porque no tienes temor de Dios. Por eso piensa mucho antes de hacer tus promesas, pero hay promesas que tienes que hacer. Cuando tú, por ejemplo, tienes un hijo, tú tuviste tu hijo y tú lo llevas a un lugar y lo registras con tu nombre y apellido, ahí te estás poniendo bajo juramento que hasta los 18 años lo vas a proteger, guardar y va a estar contigo. Y eso es una cosa en la que tú te comprometes solemnemente. Por eso hay documentaciones y todo eso. Por eso Cristo dice, en nuestro andar diario seamos gente de palabra. Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. El cristiano debe ser honesto, íntegro y sincero, de tal manera que nunca tenga que usar en su vida cotidiana ninguna palabra como muletilla vinculante para afirmar su verdad. Si usted es una persona que todo el tiempo está diciendo, ay, pero se lo juro, se lo aseguro, se lo prometo, usted está exhibiendo, ¿qué dijo Cristo? Porque lo demás es de mal procede. Está exhibiendo un corazón mentiroso que necesita muletillas, que necesita testigos, porque no es capaz de cultivar una vida honesta. John MacArthur dijo, Jesús sugiere que todo nuestro hablar debe ser como si estuviéramos bajo juramento de decir la verdad. ¿Qué decía Elías? Viva Jehová y viva mi alma, viva Jehová en cuya presencia estoy. Él tenía la conciencia de que siempre estaba delante de Dios y por eso tenemos que actuar así. La palabra integridad significa ser de una sola pieza, pero también significa de una sola palabra. Mire, Miguel Ángel, si ese hombre le dijo que va a llegar, él va a llegar. No se lo tuvo que haber jurado, no le tuvo que firmar ningún documento. Él va a llegar porque es un hombre de palabra. Es de una sola palabra, no es sí, no. No es que sentí, es que me pasó, es que siempre tengo una excusa, entonces no llegué. Hermano, si usted es una persona, y no estoy tirando pedradas ni nada de eso, porque yo mismo estoy bajo juicio. Aquí mismo yo estoy bajo juicio, yo he perjurado. Yo debería estar maldito y convicto por los siglos de los siglos por la maldición de mis perjurios. Pero gracias a Dios que Cristo murió en la cruz y por su sangre preciosa me ha limpiado. Pero Él nos manda que seamos de sí, sí, no, no. Pastor, es que llegué tarde por esto y esto y esto, y usted sabe que está mintiendo. Ay, es que hubo mucho tráfico y usted sabe que está mintiendo. Ay, es que yo no me comprometo por esto y usted está mintiendo. Dios lo está viendo, Dios lo está escuchando. Usted se está exponiendo en las cosas sagradas de Dios. Tenga mucho cuidado. Berkeley, el comentarista bíblico, dijo: el hombre verdaderamente bueno nunca tendrá la necesidad de hacer un juramento. La verdad de sus palabras y la realidad de sus promesas no necesitan dicha garantía. Pero el hecho de que los juramentos a veces son necesarios es la prueba que los hombres no son buenos y que este mundo tampoco es bueno. Por eso existen los juramentos. Pero Cristo nos está diciendo que en su vida usted tenga que exponerse bajo voto o juramento o bajo protesta. Usted eso va a ser contada con la mano. Por ejemplo, cuando usted se casa, cuando usted se hace miembro de una iglesia, si alguna vez lo ordenan, cuando le den su tarjeta profesional, en todas esas cosas, o si lo llaman a juicio, o si lo llaman como jurado en una corte. Usted nunca se ha preguntado por qué se llama jurado. Porque el jurado jura decir la verdad. Por eso existe el juramento. Entonces van a haber algunas veces en la vida en la que a usted le va a tocar ponerse bajo juramento, pero van a ser muy pocas. Cristo está diciendo: no lo utilices como una muletilla para la vida. Por eso, en cuarto lugar, estar jurando es malo y es peligroso. Estar jurando. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y la palabra griega ahí cuando dice del mal es poneros, es decir, perverso. Es el corazón perverso, mentiroso, engañador,
que siempre está buscando muletillas para que le crean. Es una persona que no es confiable. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Ahí la palabra griega se traduce como no estén jurando, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La palabra ahí, condenación, es una palabra griega que es crisis. Usted no necesita que yo le diga qué significa eso. Para que no caigas en el juicio de Dios, para que Dios no te ponga en una crisis porque tú no cumples tu palabra, porque prometes y no cumples, porque te comprometes con muchas cosas, porque haces perjurio, porque nadie confía en ti, porque siempre estás buscando tretas y artimañas para no cumplir tu palabra. Pero eso sí, quieres estar en el pacto de Dios, quieres ser salvo, quieres entrar en el pacto de Cristo, un pacto juramentado, pero tú no cumples tu palabra. Por eso la Biblia dice: el que anda en integridad y habla verdad en su corazón. ¿Quién escapa entonces de este juicio? Nadie. Dice la Biblia en Isaías 6 que Isaías, el profeta, un hombre de Dios, en visión vio el templo y vio al Señor alto y sublime, y cuando lo vio dijo: ay de mí que soy muerto. ¿Por qué dijo eso? Dijo: porque han visto mis ojos al Rey, pero yo soy un hombre de labios impuros y que anda en un pueblo de labios impuros. Nosotros somos unos mentirosos, nosotros no cumplimos nuestra palabra. Dios me va a condenar, hermanos, y así estamos todos hoy aquí. El fariseo decía: yo sí digo la verdad, yo no he jurado por Dios, yo no tengo que cumplir mis promesas porque no he jurado por Dios. Cristo le está diciendo: mentiroso. Tú dices que estás bien, que porque no has matado a nadie, pero estás enojado y has maldicho y has maltratado a tu prójimo. Eres asesino. Tú dices: estoy bien porque no me he acostado con ninguna mujer. Mentiroso, porque tú has mirado mujeres y las has deseado en tu corazón. Tú dices: no, yo no he cometido el pecado del divorcio porque yo a la mujer la he despreciado, pero le he dado su carta de divorcio. Cristo dice: no, Señor, una carta no quita el matrimonio. Si no es por asunto de fornicación, usted no puede despedir a su mujer y usted va a hacer que ella adultere, y usted también está adulterando por hacer eso. Y no digas que no has cometido perjurio, porque toda vez que tú juraste, toda vez que hiciste un voto, te pusiste bajo conjuro y has faltado a tu palabra. Todos quedamos convictos ante el juicio de Dios. Imagínense, esta mañana pensaba yo así: que estuviera la ley de Dios y me dijera: hay promoción, como cuando hay veces hacen amnistías en la ley. Miguel Ángel, te vamos a juzgar solamente por uno de tus sentidos, por uno solo. Entonces yo pensaría: bueno, Dios me va a juzgar por lo que vea. Y si Dios me dice: te voy a juzgar solo por lo que vea, yo empiezo a pensar en lo que he visto. No me juzgue por eso, porque me voy a condenar. Bueno, pensemos en el oído, solamente por lo que he oído. No, yo he oído muchos chismes, he participado y me he estimulado con eso. No me juzgue por lo que he oído. Bueno, por lo que he pensado. Bueno, peor, no, mis pensamientos son peores. Bueno, por lo que he dicho. No, también he faltado mi palabra. Ay de mí que soy muerto, no hay manera que me escape del juicio de Dios. Por eso ahí es donde llega Cristo, mis amados hermanos. Y cuando Isaías dice: ay de mí que soy muerto porque tengo labios inmundos, en el versículo 7 dice que Dios le envió un serafín. Los serafines, en angeología, según los estudios, son los seres que están más cerca de Dios. Son puros, pero aún así, al ser tan puros y al estar cerca de Dios, se tapan sus ojos, se tapan su boca y se tapan sus pies, porque no pueden ver ni mirar por la santidad de Dios. Y uno de esos serafines llevó un carbón encendido del altar del templo y le tocó los labios a Isaías, y dice: y tocó sobre mí mis labios y dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí se estaba diciendo de aquel sacrificio que haría el Mesías por nosotros, que nos limpiaría nuestro corazón, porque Cristo es el único que cumple el requisito. Primera de Pedro 2:22 dice que Cristo nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que tú y yo deberíamos ir al infierno por perjurio, pero Cristo fue el que tomó nuestro lugar, y Él nunca mintió, pero fue acusado de mentiroso. Él nunca perjuró, pero fue acusado de invocar el nombre de Dios en vano. Cristo murió como malhechor, tomando nuestras culpas para darnos eterna salvación, hermano. Solo Cristo
aquel que fue enviado bajo juramento. Escúcheme, Cristo antes de descender del cielo, Él juró y fue juramentado por el Padre para cumplir su misión. Él vino y se sometió a la ley, la cual el pueblo de Israel estaba bajo juramento en la ley, de que debían guardar la ley. Y Él estableció un nuevo pacto juramentado y sellado con su sangre para asegurar salvación y también la transformación del que se vincula a Él por la fe en una declaración pública bajo el pacto. Por eso el cristiano debe confesar con su boca públicamente que Jesús es el Señor. Y Cristo dijo: el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Usted se está juramentando que Jesucristo es el Señor, pero también usted tiene que cumplir las señales del pacto. La señal del pacto es el bautismo. Te tienes que bautizar públicamente para decir: yo hago parte del pacto del Señor. Y como cristiano tomamos la Santa Cena porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor Jesucristo. Por eso tú y yo estamos llamados a estar en ese juramento eterno, para estar seguros en sus manos. Por eso termino con esto: ¿debemos jurar? Sí, pero solo en casos honorables, y cumplamos. No escape de sus compromisos legales, civiles, ni ante Dios y la iglesia. Seamos gente que cumpla nuestros votos. Si usted en esta iglesia, usted quiere seguir aquí en esta iglesia y usted quiere ser miembro de esta iglesia, hágalo. No esté casado con muchas iglesias. Juraméntese delante de los ojos de Dios a que usted va a cumplir, usted va a ser siervo, usted va a seguir en una iglesia el camino del Señor. Sea fiel. Todo juramento que usted haga es vinculante. Erradique de su vida el estar jurando y más bien cultivemos ser gente de palabra. Alguien que no necesite jurar para que le crean. Que se diga: ese hombre, esa mujer cumple lo que dice. Que esa sea una de las metas de nuestra vida. Así que el día de hoy, mis amados hermanos, arrepintámonos de corazón y vivamos en verdad, en honestidad y en sinceridad, y dejemos de farisear como si fuéramos gente que no creemos en Dios, que no creemos que Dios nos puede castigar y que Dios puede traer maldición, porque simplemente creemos que la vida es deportiva y podemos estar mintiendo, falseando, haciendo documentos chuecos, haciendo cheques chuecos y todo así. Pero somos cristianos. Ya Cristo me limpió con su sangre. No, somos ciudadanos del reino y debemos demostrar ser sal y ser luz en esta tierra. Esos son los ciudadanos del reino y estos son los pilares del reino de Cristo que Él dejó claro en el Sermón del Monte. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Estamos aquí delante de ti, Señor, y hemos entendido, bendito Dios, la importancia de las promesas, los juramentos, los votos y los compromisos de palabra. Hemos entendido, Señor, que es la manera de vincular las partes con garantía y que tú mismo utilizaste la figura del juramento para garantizar tu pacto con nosotros por medio de Cristo. El día de hoy, Señor, reconocemos que nos hemos dejado llevar por la cultura, por la costumbre, por la tradición, utilizando juramentos, promesas, pactos, asegurando nuestra palabra delante de Dios, y hemos fallado a ellas. Probablemente hemos traído, bendito Dios, consecuencias a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra economía, quién sabe, hasta nuestra salud. Como aquel que toma la Santa Cena indignamente y recibe castigo tuyo, pero no para condenación, sino para corrección. Hoy, bendito Dios, nos estás recordando que el íntegro, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. No busco justificaciones para incumplir mi palabra. Debemos cumplir nuestros votos con nuestra esposa, con nuestra familia, con la iglesia. Cumplir nuestros votos con nuestros hijos de responsabilidad, de protegerlos y guardarlos en ese documento que firmamos con esa patria potestad. Señor,
Que todas las veces que nos llamen a juicio, a corte, como jurados, hablemos la verdad, bendito Dios. Que no utilicemos tretas ni artimañas para esquivarnos de la verdad, Señor. Sabemos que el diablo es el padre de mentira y nosotros no queremos ser como es el diablo, sino que queremos ser como Cristo. Sabemos que es difícil y probablemente imposible cumplir todas nuestras palabras, pero hoy tomamos la decisión, Señor, y te rogamos con el corazón para que podamos perseguir, vivir una vida de integridad de palabras, Señor. Que esa sea una meta en nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te necesitamos para eso. Y sabemos que el poder de la vida y de la muerte está en el poder de la boca. Sabemos que todo lo que nos hemos comprometido, allí hay consecuencias. Y que este mundo, las guerras y los problemas se han creado por faltar a los pactos, por faltar a los juramentos y a las promesas. Señor, ayúdanos a entrar en tu reino de la manera correcta y a caminar en tu reino de la manera correcta. Nos humillamos de todo corazón, de tal manera que tengamos un genuino arrepentimiento para poner en orden oficial todas aquellas áreas en las que estamos chuecos y en las que no hemos entrado en un compromiso, en un pacto realmente como tú lo pides. Bendice a tu pueblo, Señor. Padre, que no haya condenación, sino bendición. Que todos hoy corran a la gracia, bendito Dios, pero con el compromiso de cambiar y con el compromiso de ser gente de palabra. Señor amado, sana los corazones, limpia las mentes, recibe en tu reino a todos aquellos que invocan tu nombre y se ponen en tus manos, bendito Dios. Sálvanos, oh sana, oh Señor, y transfórmanos para ser ciudadanos que salan y que iluminan, bendito Dios. Ciudadanos que son bienaventurados según tu justicia. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor.